Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día viernes. Como saben, yo grabo el día antes, en la tardecita, a veces a la misma hora, otras veces más tarde. Y en el momento en que lo hago, se estaría discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto para el tercer retiro del 10%, a los que les quede 10%, a los que les quede algo, de sus cuentas en las asociaciones de fondos previsionales. Este retiro que, como ustedes recordarán, fue promovido en su primera ocasión diciendo que era por única vez. Hay que tener cuidado con eso de la única vez, porque los impuestos o ciertas medidas promovidas por la izquierda o por quien sea, ya vamos a ver el tema de impuestos, tienen una única vez que dura todas las veces. Pero en fin, se está discutiendo. Se intentó en un momento dado que esto fuese logrado mediante un cambio permanente de la Constitución, pero solamente lograron un cambio transitorio en la Comisión de Constitución. Y luego de esto se despachará al Senado, desde luego va a ser aprobado en la sala, cuenta incluso con los votos de una mayoría de, si no todo, la gente de Chile Vamos. Nadie se atreve a ponerse de pie frente a esa cuestión, porque están los votos. Hay una política que mira no hacia lo que necesita el país, lo que es posible hacer, lo que es bueno para la patria, usemos esa palabra tan anticuada para algunos, sino que lo que interesa es cómo voy yo en esta parada, cómo voy a aparecer como negándome a regalarle plata a la gente, cómo no me voy a poner en el bus que conduce la señora Giles. No hay que ser Gil, dicen, hay que seguir en esa onda porque de todas formas nos van a ganar, van a votar igual positivamente. Entonces, ¿qué sacamos con decir que no? ¿Qué importan los principios? ¿Qué importan las razones? Aquí lo que interesa es ganar en las próximas elecciones o tener una chance de ganar. El señor Sebastián Sichel, que como ustedes saben podría ser uno de los abanderados de la derecha, sea esta lo que sea en que se haya convertido hoy en día, llamó a estos retiros un cohecho moderno precisamente por esto. Es la gente en el Congreso estaría, por así decirlo, metiéndole mano a estos recursos que están ahí a disposición para hacer lo que se supone que tienen que hacer los cohechos, comprar votos. Ese es un cohecho. El cohecho es la compra de votos. Entonces, no sé si esto puede llamarse directamente compra de votos, pero es algo bastante parecido, así que tiene razón. También se opuso a esto y hizo una exposición muy contundente Pepe Out, que hasta el momento es, diría yo, de la gente que estaba en el sector del, abro comillas, progresismo, el único de entre los que dentro de ese sector tienen muchas dudas de lo que se está haciendo, el único que ha tenido valor y pelotas suficientes para pararse en esta oportunidad y en otras a decir lo que piensa. Y lo que ha dicho es que él no se va a prestar al circo, que las platas tienen que salir de otro lado, que esto no tiene nombre, por así decirlo, que aquí los señores congresales están pensando lo que acabo de decir en las próximas elecciones, en ponerle caritas a la barra brava, no están pensando en el país. ¿Cuándo piensan en el país? Me pregunto yo. Y una otra pregunta que uno se hace, bueno, a este paso, pues van a inventar el cuarto retiro, que duda cabe. Ya no sé si con el tercer retiro ya las AFP empiezan a desplomarse, pero eso es lo que quieren en el fondo. Esto de que es para ayudar a la gente es una mentira. Yo no sé, en primer lugar, cómo se ayuda a la gente apoyando la idea de que se disparen en el pie, sacando sus propios ahorros previsionales y para gastárselos ahora. No veo en qué consiste la ayuda a la gente en ayudarla a tirarse por la ventana. En absoluto. Pero además, lo que ellos persiguen es demoler ese sistema. Si lo han dicho, algunos lo han dicho claramente. Ellos quieren sustituir el sistema de AFP, el ahorro individual, por el ahorro colectivo llamado Fondo Solidario, que sería un fondo muy solidario con los políticos y con la camarilla que sea que esté en un momento dado en el gobierno para que metan mano, como ha ocurrido en otras naciones. Entonces, eso es lo que quieren. Y entonces la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Cuáles son las instituciones que están en la lista que hay que demoler?
Ya demolieron al cuerpo carabinero, yo creo que lo demolieron, definitivamente. O sea, ya no tienen, ni siquiera se les ve en la calle. No pueden actuar en ninguna parte. O actúan muy débilmente. Lo liquidaron. Están liquidando las AFPs. Van a liquidar la Constitución, que supuestamente es pinochetista, pero que mantuvo el país funcionando bien durante 30 años. Van a liquidar después, supongo, a las ISAPRE, ese es el próximo blanco, pero no denlo por seguro. Después entiendo que vienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas quizás se crean que están a resguardo en sus cuarteles, encerraditas, sin meterse en nada, están muy equivocados. Les va a tocar a ellos. Primero, ya les quitaron los fondos del cobre, que podrían parecer muy antiestéticos, todos los fondos reservados, pero que servían para que las Fuerzas Armadas tuvieran algún grado de independencia en su financiamiento, cosa que es fundamental para la subsistencia de Fuerzas Armadas creíbles, porque Fuerzas Armadas que no son creídas como eficaces por quien sea, es como no tenerlas. Ese fue solo el comienzo. Después van a empezar a hacer lo que se ha hecho en otras partes para destruir a las Fuerzas Armadas. Van a empezar a cambiar los mecanismos para poner a los generales, a las personas más importantes, van a empezar a escoger dentro de lo que hay, los más cercanos a sus posiciones, o sea, las posiciones de la izquierda. A otros los van a arrinconar por miedo, a otros los van a comprar, manteniéndolos ahí hasta que se jubilen con ricas jubilaciones. Y hay otros mecanismos por los cuales una institución que se cree al margen e independiente de todo lo que pasa en el resto del país, la van a mutilar. Eso se pueden darlo por descontado que así va a ser. Si ustedes quieren seguir ejemplo de cómo se hace eso, vean lo que pasó en Venezuela. Ahí era bastante más fácil en todo caso, por la manera como están constituidas allá las Fuerzas Armadas, pero tenían algún grado, digamos, de autonomía e independencia. Vean ustedes cómo se las compraron. Vean lo que pasó con las Fuerzas Armadas Argentinas. Ayudó en eso, por supuesto, la paliza que le dieron los ingleses en la isla Falkland. Y su participación en gobiernos golpistas absolutamente ineficientes, que no cambiaron nada estructuralmente de Argentina. Pero hay mecanismos. Así que las Fuerzas Armadas están en la fila. Desde luego la autonomía del Banco Central, tarde o temprano la van a tratar de destruir, porque ellos quieren manejar las finanzas como manejan todas las cosas económicas, sobre la base de la voluntad y los buenos sentimientos. Después le toca la educación. La educación privada la van a arrinconar, la van a achicar, la van a meter en un cepo, para que ya no sea más en el fondo privada. Y no sé por cuántas otras instituciones van a ir a meterles mano. Y ya que estamos en eso, se van a crear muchos más impuestos. Ya vamos a destacar ese tema. Ahora se habla del impuesto a los súper ricos, pero después, cuando llegue el momento en que ya se comieron esa plata, le va a tocar a los ricos normales, no a los súper, sino que a los ricos que son ricos nomás, según como ellos los definan. Después les tocará a los prósperos nomás, que no son ricos, sino que son gente que está más o menos bien, porque se ha sacado la cresta toda la vida, pero eso en cierta forma es un pecado, que uno le vaya bien en la vida y tenga plata. Así que también van a haber más impuestos en la forma, no se van a llamar impuestos a los prósperos, impuestos a los más o menos ricos, impuestos a los burgueses, se va a llamar de algún otro modo, pero va a ser eso. Y después, no sé, a los propietarios de vivienda también les pueden pegar un cogoteo, ¿no es cierto? Qué duda cabe, si hay mucho por donde meter la mano, por Dios que hay harto. Así es que vamos a ver cuál va a ser el próximo blanco del progresismo. Por ahora están concentrados en demoler la AFP y demoler el gobierno. Pero el gobierno, que no es una institución, simplemente es el turno que le tocó a un grupo político de echar a la moneda. Eso ya lo tienen destruido, ahora simplemente hay que esperar que alguien saque el cadáver de la moneda. No falta mucho, no es necesario hacer mucho esfuerzo para eso. Y esperar que salga el cuerpo y ocuparlo, eso es lo que pretenden con su gente, para seguir este proceso de demolición. Vamos a ver. Vamos a pasar después inmediatamente a ver algunas cosas que dijo el ministro de Salud, el ministro París, pero antes me voy a permitir, si ustedes me dan la venia, de entrar a mi primer bloque comercial, que lo voy a partir con algo muy grato, que es Eudora, el Club Explora. Básicamente es el Club Explora, que le permite a usted, a cambio de una OF mensual,
recibir mensualmente una bolsa con 2 botellas de vinos exquisitos distintos entre sí, escogidos por la enóloga del Club Explora. Por ejemplo, esta botella, y ya se las mostré, se las muestro de nuevo porque es sobreviviente de mi sed etílica. La otra ya me temo que falleció. Esta botella es Corazón, es un assemblage de Carmener, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, y es del año 18, o sea, está, pero realmente para tomársela. Está puntuada con 94. Los vinos son evaluados del 1 al 100 y este está casi cerca del 100, imagínense lo bueno que es. Pero todos los vinos que usted va a recibir son buenos. Si usted se hace socio con una OF, recibe 2 botellas al mes. Si se hace socio con una OF y media, recibe 3 botellas, obviamente. Así es que ya sabe, contáctese con el Club Explora, los datos están a mi derecha, hágase socio y dése el gusto de recibir una vez al mes una bolsita con 2 botellas, sorpresa, sorpresa, a ver qué es lo que viene, y siempre viene algo muy, pero muy rico. Y continúo con Controller, amigos, amigas. Si usted es empresario, si usted es ejecutivo de una empresa y pretende seguir trabajando en nuestro país, cosa que algunos no están pensando en otras cosas, ya vamos a hablar de eso también, es necesario optimizar su funcionamiento en todos los sentidos, y una de las áreas más complicadas es la gestión, la parte administrativa, los pagos de cotizaciones, que los salarios, toda esa cosa, ese movimiento, siempre hay problemas. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por varios contadores auditores que trabajaron haciendo esto por 20 años en grandes empresas norteamericanas, que conocen esto al dedillo, examinan, hacen un escáner de la gestión de su empresa, encuentran las fallas, los déficits, se los comunican, le dan las soluciones y su empresa empieza a funcionar a otro nivel. Muy importante hoy en día las empresas que se acostumbraron a funcionar así más o menos, más porque igual funcionamos, igual ganamos plata, igual salimos para adelante, esa mentalidad del más o menos, ya no van a poder. En el futuro va a ser bastante más difícil. Y para que usted convierta en dinero las millas acumuladas, que en este momento es un número abstracto nomás que está flotando en la estratosfera junto con los aviones, entre a kmmillas.cl, donde se las van a comprar. Esas millas se las van a comprar y usted va a recibir ese millaje en dinero. Si usted no piensa viajar pasado mañana, o si va a viajar pero no va a emplear todo el millaje que ya tiene acumulado, entre a kmmillas y venda, estimado amigo. Y continúo con el ministro, como les dije, el ministro de Salud, que no cesa, bueno, es su personalidad, de mostrar su estilo conciliador, un estilo conciliador que es maravilloso en tiempos en que hay ciertos consensos y acuerdos, y que resulta completamente infructuoso en tiempos como los que vivimos ahora. Pero en fin, él es así. Y hizo una exposición en televisión en la cual, entre otras cosas, centró el análisis de los problemas que ha tenido el gobierno en la administración de la salud, en la lucha contra la pandemia, en lo difícil que es, dijo, esto de las comunicaciones, porque nosotros no somos periodistas, como si los periodistas fueran expertos en comunicación, nosotros no somos periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí me parece que estamos mal, mi señor ministro. Por lo que yo he leído, he visto y he oído, cuando se hacen críticas, buenas o malas, correctas o incorrectas, cuando se hacen críticas al gobierno, se hacen críticas a las medidas, no al modo como se comunicaron. Así que usted, señor ministro, se está equivocando en esto, o está tratando, pero no creo, porque usted es una persona bien transparente, de embolinar la perdiz, como se dice. Son las medidas las criticadas, no el cómo se dijeron. Cuando se habla de comunicación, no nos estamos refiriendo a cualquier cosa que dice un funcionario y que se puede equivocar. Eso se llama información, no comunicación. ¿Cierto? Informo que pasado mañana tal comuna va a entrar por ejemplo, a cuarentena. Eso es una información.
Y por supuesto uno se puede equivocar y se equivoca de comuna, dice la comuna equivocada. Eso es un error en la información. Comunicación es un concepto más rico, más complejo, que tiene que ver con de qué manera políticas, medidas en escala, pero sobre todo políticas relativas a un ámbito de la vida de la nación, son comunicadas, expuestas, vendidas, por así decirlo, al público. Es muy distinto a información. Y no es eso lo que se le ha reprochado al gobierno. Se le han hecho un montón de reproches que no valen nada, que son mentiras, que son maliciosos, que no tienen más que un objetivo político. Pero van contra las medidas. Nadie ha dicho, no nos gustó la manera como usted nos dijo esto, sino que han dicho, no nos gusta la cuarentena, o nos gusta que hubiera más cuarentena, o el gobierno lo ha hecho mal. O sea, ha hecho, no ha hablado, sino que lo ha hecho mal, etcétera. Es que eso es una cosa. Lo segundo, que me parece que no está bien, señor ministro, es que ni usted en esta área, ni el gobierno en general, debiera estar tan preocupado de mirar lo que dicen de lo que usted hace, o de lo que hace el gobierno en su conjunto. Este afán por estar mirando a ver cómo reaccionan los demás, a ver qué cara me pusieron, no, pum. Y menos cuando se trata de un tema que es como un tema que requiere medidas concretas, a veces técnicas cuando hay conocimiento, a veces simplemente un poco haciendo una apuesta, pero tomando medidas, no quedándose de brazos cruzados. Hay que hacer lo que es necesario, ni más ni menos. No hacer o preocuparnos de cómo comunicar un hacer que va a ser bien recibido por una oposición que nunca va a recibir bien nada, pues además. No viene a cuento. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo, señor París, si está viendo este programa. Vamos a suponer que lo está viendo. Esto es retórica, decir señor París, como si estuviera escuchando este programa. Lo dudo mucho. Cuando se determinó que iban a haber prohibición de venta y distribución de bienes no esenciales, hicimos aquí una crítica, los comerciantes hicieron críticas naturalmente nacidas de su interés, de tratar de sobrevivir. Qué terrible ese interés, querer sobrevivir. Pero nosotros no estábamos preocupados de cómo dijo usted, cómo dijo algún funcionario del gobierno que iban a prohibirse las ventas de bienes no esenciales, sino que lo que nos preocupó fue la naturaleza de la medida, y la naturaleza de la medida era la que no estaba bien pensada, y finalmente ya se acabó, o está por acabarse. Hoy día precisamente creo que se acaba. Ya se pueden vender bienes y distribuir bienes llamados no esenciales, que nunca fueron. Yo hice un análisis sobre la diferencia entre lo necesario y lo esencial. Lo necesario es lo que uno sabe que necesita, y lo esencial es lo que alguien cree que uno necesita. Son cosas muy distintas. Ahí tenemos un caso de medidas que se pueden hacer bien, o se pueden hacer mal, pueden ser buenas o pueden ser malas, pero no es un tema comunicacional, es un tema de medidas, de acciones, de iniciativas. Pero sobre todo, no mire tanto para la galería. Fíjese que he sabido que usted se molestó en responder a una crítica de una periodista que no la conoce ni su mamá, una periodista norteamericana, creo, una de estas periodistas progres que las apoyan estas fundaciones europeas repletas de progres, y entonces escribió en un diario progre como el Washington Post, reprochando el exitismo de Chile por esto del avance en las vacunaciones. Perdone, ministro, pero ¿qué le importa a usted lo que diga esa idiota? Que cree que porque alguien está satisfecho con algo que hizo bien, entonces eso es exitismo. Es éxito nomás. Y si lo quieren calificar de exitismo para darle un toque de algo que no tiene relación con la realidad, sino que es un arrebato subjetivo, y si hay una tontona que escribe eso en el Washington Post, o que lo diga aquí en Chile, o que lo diga donde sea, ¿qué le importa a usted? ¿Por qué hay que preocuparse tanto lo que comentan, además los, abro comillas, enormes, los expertos que consulta la prensa, o estos caballeros de unas fundaciones misteriosas donde hay escritores, charlatanes, académicos de la legua, no de la lengua, de la legua, y que también de pronto se convirtieron en epidemiólogos? ¿Qué le importa? París, no le dé pelota. Deje que los perros ladren. Haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer, punto. Si nunca va a dejar contento a esta gente. Van a buscarle por donde sea. Van a buscar, como se dice, la quinta pata al gato. Así es que
Olvídese del asunto, haga lo que tiene que hacer. Si se equivoca, se equivoca. Si le achunta, que estupendo. Si se equivoca, rectifica, como hizo con esto los bienes no esenciales. Y eso es todo. Y olvídese de lo que grita la gente ignorante, lo que gritan los idiotas, lo que gritan los maliciosos, lo que gritan los saboteadores, lo que grita la oposición, lo que grita gente que no tiene idea, lo que gritan los periodistas, los de los matinales, y toda esa gente que intelectualmente es bastante discreta, digámoslo así. Olvídese de ello. Y delante les mencioné, recién, digamos, el delante, que la Cámara aprobó lo del retiro del 10%, pero además en la comisión respectiva, en la misma comisión de la Constitución, se aprobó lo de el impuesto a los súper ricos. Y usted quizás se debe haber sentido, digamos, habrán cogido de lo dicho, porque habrá dicho, bueno, si yo no soy súper rico, ni siquiera soy rico, ni siquiera soy semi rico. Yo soy un empleado común y corriente que vive al 3 y al 4, así que si le van a meter la mano al bolsillo a los súper ricos, que se las metan nomás. Sin pensar en que eso además a la larga no es una buena idea desde el punto de vista del desarrollo económico. Pero está bien. Bueno, le tengo malas noticias, ¿no? Porque resulta que con esta aprobación del impuesto a los súper ricos se agregaron un montón de puntos más que tienen menos sonoridad mediática que hablar del impuesto a los súper ricos, pero que lo van a afectar a usted. Un montón de cosas. Yo le invito a que vean la prensa, los aumentos de impuestos que se están anunciando, y todos con la frase mentirosa, transitorios. Las contribuciones que usted quizás paga por su propiedad fueron creadas en el año 61, 62 por el terremoto de ese año. Iba a ser transitorio también. Y llevamos, ¿cuánto? 60 años pagando contribuciones para la reconstrucción del terremoto del año 60. No se conoce ni en este país ni en ninguno un impuesto que deje de ser eterno, que se retire, que se elimine. Quizás a veces se puede rebajar un poco, pero normalmente se aumentan y en todo caso no se retiran. Así que no se encoja de hombro usted cuando vea esto de los súper ricos porque vienen impuestos. Si usted tiene plata, por ejemplo, invertida porque le costó toda la vida juntar unos millones y los tiene invertido en alguna de estas empresas que manejan, estas empresas financieras que manejan inversiones, plata suya. Entonces hay una serie de mecanismos por los cuales si usted los retira o los pone en ciertos fondos, usted no paga impuestos por ello, pero no puede retirarlo. Al final hay una serie de mecanismos bien complicados. Eso se acabaría. O sea, usted ahorra plata, pero si llega a cometer el pecado de sacar algo, le caen los impuestos. Y están recién afilando los lápices, esto va a seguir. O sea, lo de los impuestos es exactamente el único capítulo que han leído de los textos de economía la gente de izquierda. Los impuestos, el meter la mano al bolsillo. Primero puede que empiecen con los súper ricos, pero después van a seguir con los ricos, semi ricos, un cuarto de rico, octavo de rico, prósperos, más o menos, clase media, lo que sea, para sacar plata. Que mientras tanto esto produce efectos como los que me han estado comunicando y he estado viendo por mi cuenta, en el sentido de la cantidad de gente que está sacando todos sus capitales de Chile, y que esto va a repercutir en la cantidad de interés que hay en el extranjero para venir a invertir en Chile, fuera de la plata que ya se va de Chile. Si esto va a significar que esos impuestos van a estar cobrando porcentajes sobre una cosa que no existe, porque no va a haber riqueza a la cual darle, digamos, sacarle una rebanada con los impuestos, o cada vez va a haber menos, lo que ha sucedido siempre en todo sistema económico donde se cree que la economía la riqueza es un objeto sólido que uno puede cambiar de un lugar a otro y no pasa nada, el objeto sigue siendo el mismo. Yo tengo el mouse aquí, ahora lo voy a poner acá, y ahí está. Pero en la economía moderna no es así. Se trata de valores, pero eso en la izquierda no lo entienden. Entonces creen que es posible transferir una cosa para acá sin que pase nada, salvo un cambio de ubicación en el espacio de ese objeto llamado riqueza. Creen que están en el siglo XVI o el siglo XV y la riqueza consiste en un cofre con monedas de oro. Entonces esas monedas de oro las sacamos de ese cofre y las ponemos acá. No, pues, no es así. Pero mientras tanto, sin entrar en esas complicaciones de cómo realmente funciona la economía moderna,
le voy a decir a usted, señora, señor, que tarde o temprano estos puntos lo van a afectar también a usted. No, así que no se encoja de hombro con lo de los súper ricos. Y averigüe por su cuenta. Si usted es una persona que tiene fondos en una de estas empresas de inversiones, en un banco que hace eso también, y tiene un ejecutivo de su confianza, pregúntele cuánta gente está sacando plata del país. Se va a caer de poto. Continúo con mi próximo, estimados amigos, bloque. Les cuento que si usted quiere, a propósito de esto, quiere vender su propiedad, convertirla en billetes, Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Punto. Hey es el corredor que sabe mejor administrar propiedades. Si usted es rentista, hágame caso. Punto. Hey sabe encontrarle buenos arrendatarios. Hey sabe tasar propiedades. Pero lo más importante, sabe vender. Tiene métodos muy novedosos, distintos a los habituales, y vende. Ángel Hey. Ahí están los datos. Notarios Press, estimados amigos, .cl, entre ahí, en vez de entrar a la notaría y instalarse por horas, si es que lo dejan entrar. No, usted instálese frente a su computador, abra la página de notariospress.cl, teclea lo que necesita de papeles, le van a pedir una serie de datos, los datos que le habrían pedido en la notaría cuando lo llegaran a atender, usted los llena y chao, manda el send. Notarios Press se encarga de hacer todo el proceso y ustedes lo llaman para ir a la notaría 5 minutos a firmar frente al funcionario, porque es un acto que requiere jurídicamente la presencia física, ¿no? Pero 5 minutos, no va a tener que esperar nada más. 5 minutos, o 10 minutos, o 15, a todo reventar si usted, digamos, va a paso polka. Notariospress.cl y espacioajedrez.com les cuenta que los productos que ustedes están viendo a mi derecha están disponibles. Les cuenta también que la distribución es expedita. Pablo tiene una gente que se encarga, porque él no está en Chile, el que se encarga de hacer la distribución, así que usted puede comprar esta caja con el tablero, con las piezas, con el manual para niños, con las 3 licencias, con la seguridad que le va a llegar en un tiempo razonable. Lo mismo con el reloj digital que ustedes están viendo, que le sirve para darle un color extra y emoción extra al juego. No olviden además estar pendientes de entrar a espacioajedrez.com para ver las ofertas de cursos que muy pronto van a empezar a surgir, o de otras iniciativas que está craneando Pablo. Ya los cursos que ofrecí hace tiempo están funcionando muy bien, se cerraron, pero eventualmente habrán más cursos. Esté atento Carcuro. Y continúo, amigos, con un dato que vi hoy día, en el sentido de que las fiscalías han imputado a 529.000 personas por temas sanitarios, fiestas y cosas como esta, y han sido sancionados, han sido condenados, dicen ahí. Pero en ninguna parte, curiosamente, encontré en la información en qué consistía la condena. Está claro que no los mandaron, digamos, a trabajo forzado, que no los mandaron a la cárcel por 10 años, ni siquiera por 10 minutos. Está claro que tampoco les pusieron una multa, digamos, poco menos que aplastante. Me gustaría saber qué clase de condena están dando, porque ellos dicen que en un 60% de los casos de estos 529, o sea, 40.000 salieron colados. Un 60%, o sea, déjenme calcular, no serían 5, 6 por 6, como 30 y tantas mil personas fueron condenadas. ¿Pero condenadas a qué? Nunca más se supo. Quiero repetir de nuevo que si se quiere seriamente, si se cree seriamente que hay que controlar el movimiento y las interacciones de las personas, entonces si lo crean también que es preciso poner sanciones fuertes, de verdad, porque si no, la gente simplemente no le da pelota. No le da pelota lo que diga el ministro Parilla, lo que diga el gobierno, lo que diga el ministro del Interior, no dan bola. De hecho, no le está dando a la gente bola nada de lo que diga el gobierno ni las autoridades, porque hace rato que en todo orden de cosas se perdió la credibilidad del Estado de Derecho. Y se perdió porque el mecanismo con el cual se sostienen directa o indirectamente todas las normas y leyes en cualquier sociedad que exista o haya existido, que es la sanción del Estado, ya no existe. Entonces, incluso la gente que quiere acatar las leyes empieza a mirar cómo los demás las quebrantan y dice, bueno, ¿y por qué yo soy el único huevón que sigue la ley? Yo también voy a fiestear, pues.
yo también voy a salir a la hora del toque queda. Si total me pillan, no me pasa nada. Es una anécdota que le cuento a mis amigos después. Así que me gustaría conocer, a ver si se informa, cuáles han sido las condenas, en qué han consistido las condenas. Ahora quiero abocarme, estimados amigos, a un tema internacional que es de la mayor importancia y que lo voy a asociar con lo que he estudiado, leído, etcétera, en otro periodo histórico en que vimos hechos parecidos, pero de ese periodo histórico en cambio sabemos lo que ahora todavía no. Sabemos cuáles fueron las consecuencias. Por ahora no, los del momento actual no, porque todavía no se han producido. Pero uno ya puede estar sacando, digamos, lección de lo que ocurrió en el pasado. Como ustedes saben, Europa y Estados Unidos están negociando con Irán para ver si se vuelve el acuerdo del año 2015, en el sentido de que Irán deja de ser sancionado, tiene acceso a los mercados, las finanzas, etcétera, etcétera, a cambio de que no pueda enriquecer el uranio más allá del 3, algo por ciento. En un momento dado, Estados Unidos se retiró cuando gobernaba Trump, porque era un tipo que gobernaba, efectivamente, porque arguyó de que el tratado tal como estaba era para la risa, que no tomaba en cuenta el tema del desarrollo misilístico de Irán, que son los vectores que llevan o pueden llevar armas atómicas, y desde luego pueden llevar explosivos convencionales, que los controles eran insuficientes, que las garantías eran insuficientes, que todo lo que se lograba, en el mejor de los casos, era postergar un año. Un año no es nada en la historia humana, ¿no? El hecho de que Irán consiguiera armas nucleares. Bueno, por supuesto todo el mundo gran camotera contra Trump, que se retiraba de un acuerdo, etc. Y ahora están en negociaciones, y esto me recordó mucho las negociaciones patéticas, cobardes, ineptas que llevaron a cabo los mandatarios de Inglaterra y Francia con la Alemania de Hitler, con el afán de evitar una guerra que no evitaron, sino que al contrario hicieron posible que fuese mucho más grande por no haber actuado antes a tiempo, porque no tenían estómago, porque estaban empapados con el pacifismo y el no más guerras, y tenemos que solucionar estas cosas con negociaciones, y todo un espíritu que se infiltró en la totalidad de las clases políticas europeas, de Francia e Inglaterra, y casi la totalidad de los intelectuales que siempre se tragan estos principios generales, viven hablando de ese tipo de cosas, y gran parte, y casi toda la prensa y gran parte del público, que era posible negociar con Hitler, que la guerra no debía, era una cuestión moral, no hacer nada que pudiera llevar a la guerra, que tenían que primar ciertos principios como la democracia, la autonomía de los pueblos, la paz universal y la amistad entre las naciones, etcétera, etcétera. Y con esos principios generales, Hitler se los pampeó como quiso. El momento culminante fue también una negociación como la que ahora están llevando a cabo con Irán europeos y gringos. Fue la famosa negociación en Múnich, donde en su afán por evitar una guerra, que no evitaron, el señor Chamberlain, Neville Chamberlain, que era el primer ministro británico, y que llevó la voz cantante en esto de evitar a toda costa la guerra, así fuera bajándose los pantalones, llegaron al extremo de darle permiso, de facilitarle a Hitler el que destruyera una nación, que primero le quitaron un pedazo a Checoslovaquia, una zona que se llamaba los Sudetes, donde vivían muchas personas de origen alemán, pero hizo una promesa en ese momento: ya, le vamos a dar esa zona, y obligaron estos otros europeos, Inglaterra y Francia, que los checoslovacos aceptaran, porque si no, nosotros no vamos a hacer nada por impedir que Alemania se les tire el cogote. Pero entonces Hitler prometió que hasta ahí nomás llegaba, que eso era todo, con eso quedaba satisfecho, que él no pensaba atacar a Checoslovaquia. Un mes después invadió Checoslovaquia. Y esto sucede siempre en la política nacional o internacional, cuando los políticos que se creen más inteligentes y superiores moralmente, como algunos acá en Chile creen que son superiores moralmente a los demás, cuando pretenden hacer política sobre la base de principios abstractos. En esa época, en los años 30, era el tema de la autodeterminación de los pueblos, era el tema de evitar la guerra a toda costa, era el tema de las negociaciones, de llevar las cosas a un terreno de mesas donde se llega a acuerdos,
En otros tiempos son otros los esquemas ideológicos, ahora son los derechos humanos una cuestión fundamental. Pero resulta que la política nacional e internacional no funciona con grandes principios. Nunca ha funcionado. Funciona sobre la base de intereses y funciona sobre la base de realidades. Si uno quiere tener paz, no basta con amar la paz y con decirle al otro que a lo mejor es un agresor, que sea buena persona y se ponga pacífico. Uno mantiene la paz con un esfuerzo constante basado en la fuerza, que produce un efecto disuasivo en el potencial agresor. O como decían los romanos, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres paz, prepárate para la guerra. Por supuesto, frase que hoy en día especialmente debe sonar de lo más escandalosa, reaccionaria y fascista que hay. Pero cuando se cae en actitudes débiles, derivadas de principios, que a su vez sirven para camuflar lo que en el fondo es cobardía y oportunismo, lo que ocurre es que simplemente se alimenta al cocodrilo que va a seguir avanzando. Fíjense ahora lo que está pasando. Irán va a obtener probablemente otra vez el pacto y por ninguna razón va a terminar con su proyecto, que para ellos es de importancia nacional, de desarrollar armas nucleares. ¿Ustedes creen que va a dejar Irán de desarrollar armas nucleares porque firmen un papelito ante una manga de burócratas de la Unión Europea? Europa entera, entre paréntesis, está en esta postura pacifista, débil, cobarde, que tuvieron en los años 30 con Hitler. Ahora la tienen con el Ayatollah, antes la tenían con Hitler. Uno ve los videos y las fotos de esos burócratas autocomplacientes, dándose la mano, riéndose, intercambiando bromas unos con otros, unos verdaderos pánfilos, muy bien pagados, y se da cuenta que hay gente que está dispuesta a cualquier cosa con tal de comprarse un mes o 2 meses más de paz, un mes o 2 meses más cobrando el sueldo. Y lamentablemente Estados Unidos ahora con la administración Biden está en la misma tesitura moral, mental, emocional, de ceder. Fíjense ustedes, a propósito ahora del conflicto que está por producirse quizás entre Rusia y Ucrania, Biden mandó al Mar Negro, que da a Ucrania, si ustedes ven el mapa, 2 barcos de guerra. Los rusos dijeron, no sigan entrando o van a pasarla muy mal, y Biden los retiró con la cola entre las piernas. Ahí está el resultado de políticas débiles que en el mejor de los casos producen iniciativas que tienen una apariencia de prestancia y de fuerza, pero que no tienen ningún sustento detrás, no hay nervio detrás, y por lo tanto, cuando llega el momento en que se les dice, bueno, muestre su juego, como hicieron los rusos, los tipos dicen, en realidad no tenemos nada, perdón, nos vamos, estábamos paseando por aquí nomás. Irán dice, mientras tanto, que no están en sus planes desarrollar armas atómicas. Tal como Hitler dijo que no estaba en sus planes invadir Checoslovaquia. Son mentirosos. Es evidente que van a seguir con sus planes. ¿Por qué no? Llevan años, han invertido fortunas para desarrollar el armamento nuclear. Mientras el pueblo iraní vive en una situación económica desesperada, el gobierno iraní, de los clérigos que propios de un mundo de la Edad Media, se han gastado cantidades infinitas. Parte de ellas se las dio Obama, un personaje overrated, pero de la manera escandalosa, creando estas plantas de enriquecimiento que son muy costosas, requieren centrifugadoras muy caras, miles de centrifugadoras. ¿Ustedes creen que va a parar todo eso Irán simplemente porque firmen un papel con una manga de pelotudos de la burocracia europea? No. La debilidad de Occidente frente a estos países o estos movimientos inspirados por una ideología religioso-política fuerte que arrastra detrás sí a fanáticos dispuestos a todo, dispuestos a morir desde luego. Occidente, saciado, debilitado por su propia prosperidad, no tiene ninguna oportunidad. Occidente no tiene ninguna oportunidad ante los chinos, ante los rusos y ante los iraníes. Ninguna. Pues no tiene estómago, como le pasó a la Inglaterra
de la época de los años 30, que miraban las estadísticas de la Primera Guerra Mundial, todos los muertos que habían tenido, estaban choqueados, estaban traumados. Países civilizados se trauman con esas cosas. Pero al frente tenían a Hitler y sus nazis fanáticos dispuestos a cualquier cosa. Entonces estaban los ingleses y los franceses muertos de miedo y dispuestos a bajarse los pantalones cada vez que se los pidiera Herr Hitler para ganar una semanita más de paz, un mes más de paz. Así fuera a costa de Checoslovaquia, después fue a costa de Polonia y después fue a costa de ellos mismos. Los países europeos pudieron haberle parado los carros hasta el año 38 a Hitler. Hasta el año 38 tenían abrumadora superioridad militar, pero tenían esa debilidad moral, esa cobardía, que hace que las armas que uno tenga en las manos no sirvan de nada. Cuando se tiene un arma en la mano hay que tener el valor de usarla. Si no, te la van a sacar y la van a usar para matarte a ti. Como le ha pasado a muchos civiles, dicho sea de paso, cuando enfrentan a un delincuente. Así es que... Y ahora, para terminar este asunto, permítanme primero decirles que usted puede arreglar sus pisos, cualquiera que sea su material, parqué, piso flotante, moqueta, cerámica, mármol, losa, baldosa, con los productos que vende SMF, especialistas en esto desde hace 20 años, en limpia pisos. No use cualquier producto porque la va a embarrar. SMF, estimados amigos. Y para una buena reserva financiera, entre a compreoro.cl y compre oro, todas las pepitas de estas que usted quiera, que son, en el fondo los llaman ellos lingotes, y tienen unas inscripciones que tendría que verlas con una lupa aquí. Este oro de 24 quilates, esta cosita minúscula que ustedes ven aquí en mis manos, vale como $1.000.000. O sea, usted podría tener un puñado en las manos y tener una buena parte de su fondo en sus manos, literalmente. Un objeto físico que usted lo mueve donde quiere, lo tiene donde quiere, no es víctima de problemas informáticos, que se cayeron los computadores, o que se cayeron los servidores, o que se derrumbaron las bolsas. Usted lo tiene en las manos, igual que esto, un lingote de plata de 1 kilo, plata pura, 99,99%, también vale como un palo. Usted puede dejar una parte de sus recursos convertida en estos objetos, estos metales preciosos que son valiosos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Es una seguridad absoluta, es la última reserva, digamos, la reserva final. Compre oro en compreoro.cl. La otra alternativa que yo les doy en materia de inversiones es invertir en Estados Unidos. Uno no tiene que hacer todo en oro y plata, o todo en inversiones, o todo en esto. Uno diversifica, ¿no es cierto? Ya tiene oro y plata, puede también invertir en Estados Unidos, que este año se asume que va a crecer mucho. Y si usted no sabe cómo hacerlo, entre en inviertanusa.cl, una compañía chilena norteamericana que le ofrece todos los servicios a vivir y por haber, y no solo servicios, sino que ofertas. 3.500 franquicias están en su portafolio para que usted escoja dónde le gustaría invertir. Tienen cientos de ofertas de bienes inmobiliarios en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en bancos americanos, le consiguen financiamiento hipotecario, le constituyen las sociedades comerciales en Estados Unidos, le pueden conseguir una visa de residencia, todo en inviertanusa.cl. Y ya si se va a ir a USA a hacer sus negocios, ahora sí que tiene que aprender inglés de verdad, y para eso está entrenainglés.cl, una academia con profesores de verdad, que enseñan de verdad, y lo están haciendo ahora online, lo cual le da todavía mucho más fuerza a los cursos. Y a propósito de la debilidad de Estados Unidos y de la debilidad de Occidente en general, no solamente Occidente se ha debilitado por muchas razones históricas que tienen que ver que cuando una sociedad, una civilización alcanza cierto umbral de relativa prosperidad, pierde mucho sus capacidades para portarse con vigor, digamos, frente a adversarios más rústicos, más brutos, más bárbaros, más salvajes, más decididos, más fanáticos, más dispuestos a mover y no quedarse sentado apoltronado en un sillón. Además de eso, tenemos ciertas debilidades en el plano mental en algunos regímenes. Fíjense que Biden, el presidente norteamericano, el que hizo que entraran 2 barquitos de guerra norteamericanos, el Mar Negro, y ahora los hizo retirar
cuando los rusos los amenazaron, es el mismo personaje que ahora está llamando por teléfono a Biden, a Putin, para hablar con él, pero es el mismo presidente que antes lo trató de asesino. Cuando un estúpido periodista, porque hay que ser muy estúpido para hacer preguntas así, le hizo una pregunta estúpida, y Biden respondió estúpidamente. Sí, dijo, parece que efectivamente Putin es un asesino. ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde tiene con qué está pensando Biden que, aunque fuera Atila Putin, uno no trata a un mandatario extranjero con el cual va a tener que tener relaciones, y un mandatario extranjero tan importante como el presidente, el gallo que dirige Rusia? ¿Cómo se le ocurre? Y después tiene que llamarlo por teléfono pidiéndole una reunión, rogándole una reunión, un poco como hacía Chamberlain con Hitler. El Chamberlain es el viejo imbécil que llegó de vuelta agitando un papelito: aquí traigo la paz de Europa, un año antes que empezara la guerra, después que había vendido a Checoslovaquia a Hitler, después que lo había vendido todo. Y ahí está Biden ahora rogando por favor una conversación telefónica y no se la han dado. No quiere, Putin no está interesado en reunirse con este caballero. O sea, estas debilidades, digamos, en el cálculo de las cosas, este embrollo con principios abstractos, como que lo que pasa es que Rusia, los derechos humanos, y que hizo esto y lo demás allá, y los otros también, como si los americanos fueran inocentes de atropello a los famosos atropellos a los derechos humanos. La frase ya estándar, atropello a los derechos humanos. No se hace política internacional con principios generales, con abstracciones, con valores. Eso que lo hagan los curas en el púlpito. Las relaciones internacionales se basan en realidades. Como dijo, Stalin le dio una lección de eso a Churchill en un momento. Churchill era un hombre muy realista, pero de repente parece que se olvidaba de su realismo. Y en una de las reuniones, creo que fue en Yalta, con Stalin le empezó a contar lo que el Papa creía, el Papa en esa época, Pío XII, qué es lo que pensaba el Papa sobre el futuro de Europa después de la guerra, porque era claro que estaban derrotando a Hitler. Y que el Papa piensa esto, y que el Papa piensa lo demás allá. Y Stalin lo miró y le preguntó: ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? O sea, ¿cuántas divisiones militares? ¿Cuántas divisiones dijo usted? Porque estas cosas, digamos, no se resuelven con principios morales, valóricos y fraseología de cura de Mise XII, sino que la paz, lo positivo, se construye a veces con modos bastante rústicos y rudos. La paz se construye teniendo fuerza, no con debilidad. Los débiles invitan a la agresión, simplemente. Occidente está invitando a la agresión y la están agrediendo. Y Irán les va a vender la pomada a los europeos. Los europeos lo único que quieren es comprarse la pomada. Quieren un anestésico. Quieren un anestésico para camuflar su propia cobardía y su propia incapacidad. Pasa siempre con los débiles, que en el fondo saben que se los van a cagar, ¿no es cierto? Pero quieren que por lo menos les digan algo que les permita sentir una esperanza que las cosas van a salir bien. Oye, pero dime esto, o sea, por favor. En eso están los europeos. No Israel. Israel sabe muy bien a qué atenerse. Y si acaso aún no ha atacado ya con tutti las instalaciones nucleares iraníes, no es por una cuestión de principio o porque a lo mejor va a morir doña Juanita si le cae una bomba cerca. No, ha sido por razones técnicas nomás, de si es factible, cómo sería factible. Probablemente están preparando algo para que sea factible, y si no es factible no lo van a hacer, pero no es por principios de moralina y de discurso y de las tonterías que estamos acostumbrándonos ahora a ver en el mundo, en todo orden de cosas, y desde luego en nuestro país, donde la economía y muchas instituciones van a ser y están siendo demolidas sobre la base de principios abstractos de una supina estupidez. Y con eso, amigos, termino esta parte para contarles del libro de hoy, que es este: Ciudad de Fortuna, de Roger Crowley. Ciudad de Fortuna se refiere a Venecia, cómo Venecia gobernaba los océanos. Cuando uno, quizá usted piensa en Venecia ahora, se imagina la ciudad turística, atiborrada de turistas, los botecitos con los gondoleros, nada más. Pero Venecia fue una república, la Serenísima República,
que gobernó los mares por siglos de siglos, era una potencia militar y comercial durante la Edad Media y hasta, bueno, ya bien entrada la modernidad, digamos, hasta el siglo XVII, XVIII todavía contaba, ya el siglo XVIII no tanto, pero todavía era alguien, un poder político con el cual había que contar. Y en algún momento no solamente había que contar, sino que era dominante en el Mediterráneo. Una gran sociedad comercial gobernada por una aristocracia del dinero, una oligarquía, pero las clases más bajas tenían alguna obra en algunos asuntos y estaban más o menos satisfechos porque era una república próspera. Todo el mundo tenía pega como marinero, en las fábricas de muchas cosas, en los astilleros, en la flota militar, en los ejércitos que tenían, aunque eran menores que la flota, en las actividades comerciales, industriales. Todo el mundo tenía pega, todo el mundo había acción. Así que el pueblo llano tenía alguna posibilidad de participar en algunos organismos de gobierno, muy menor, pero mientras estuviera el paquete de tallarines, no había ningún problema, y esa oligarquía duró siglos. Literalmente duró casi un milenio. La historia de esa república es muy interesante porque es también la historia de la Europa de la Edad Media, la historia de la lucha entre Europa y el Islam. Muchas veces se trabó en lucha con el Islam, Venecia, y en otros momentos comerciaba con el Islam. Podían estar en un momento disparando y en otro momento vendiendo, no tenían ningún problema. Fue realmente siendo solo una ciudad, y a veces tenían algunos territorios anexos en el continente, en la península italiana, pero básicamente era Venecia y su flota, una cosa diminuta comparado con el reino de Inglaterra, con el reino de Francia, o con otros reinos que habían en la península italiana, y sin embargo fue preponderante. Y la historia es apasionante. Roger Crowley ha escrito varios libros relacionados con cosas del mar, como Empires of the Sea, Imperios del Mar, por ejemplo, que también lo tengo. Y la historia de cómo llegó a crecer y convertirse en lo que fue, cómo llegó a la cima y luego por qué factores empezó a decaer su poder, es muy interesante. City of Fortune, de Roger Crowley, a quien conozco. He tenido el gusto a varios de estos historiadores que yo les menciono en sus libros. Yo tengo contacto con ellos en mi calidad, no de colega, porque yo no soy historiador, pero en calidad, por último, del hueón que les compra los libros y que les puede hablar en su idioma y conversar y comentar. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana sábado, donde trataré de buscar un tema que sea de su interés. Muchas gracias y hasta entonces.